Hola. Bien. Bienvenidas, bienvenidos a la última ola de libros de Aurea Ediciones de este año 2025, donde nos juntamos por última vez en estos 365 días a celebrar la venida al mundo de nuevos libros. Estamos muy felices de todo lo que pudimos hacer durante este año, todos los libros que vinieron a unirse a la familia, y estos son los últimos ya de este año, así que los vamos a celebrar como corresponde en esta fiesta que es siempre la celebración del lanzamiento de nuevos libros. Les agradecemos a quienes nos acompañan aquí el día de hoy en el Colunga Hub. Como ya es tradición, hace casi 2 años nos juntamos aquí. Agradecemos también a la Fundación, por supuesto, por el espacio que nos brindan. Las personas que nos van a ver posteriormente en nuestro canal de YouTube, se va a subir ahí este pensamiento para que después lo puedan revisar y atesorarlo, por supuesto. Así es que eso, los invitamos a que pongan mucha atención, a quienes nos van a ver. Les recordamos que todos estos libros que vamos a presentar el día de hoy están en www.audioediciones.cl. Si usted nos está viendo desde Punta Arenas, desde Arica, cualquier parte de Chile, puede adquirir nuestro libro y va a llegar a la puerta de su casa. Así que si quieren entusiasmarse y elegir cuál va a ser su opción, o todas, lo más probable, atención, vamos a partir el día de hoy esta velada con fantasía. Se trata de este libro que tengo aquí, que es Soles de Mistefure, El lamento del bosque, de Eric Bello Urbina, que nos invita a lo siguiente. Atención. En un mundo donde los árboles han dejado de cantar, donde las raíces tiemblan bajo el peso del olvido, nace una guardiana llamada Chiva. Desconfiada, feroz, hija de la naturaleza. Los dioses están dormidos en el silencio, pero la brisa lleva su nombre hasta el Silán, un hombre sin pasado que despierta en el corazón del bosque. El destino de Chiva y Silán queda mágicamente unido por un huevo dorado. Los ecos marinos anuncian un cambio. Proteger la vida es un acto tan antiguo como la primera semilla. La naturaleza siempre recuerda. Esto surge de la pluma de este autor, nacido en Quilpué en 1995. Empezó a escribir tras una operación de rodilla, buscando calmar la ansiedad de la recuperación. Así nació Soles de Mistefure, una mezcla de fantasía y naturaleza poética. Caminamos por un bosque que respira y recuerda nuestros pasos. A veces escribe con un tecito, otras con una cerveza en la mano, pero siempre con el deseo de contar algo que brote del corazón y eche raíces en quien lo lea. Un gran aplauso para don Eric Bello Urbina. Y para conversar con él sobre su libro el día de hoy tenemos a otro autor nacional, nacido el 23 de enero de 1992 en la ciudad de Arica, Chile. Criado entre cómics y consolas, desarrolló un gusto por la fantasía que fue creciendo gracias a cartas coleccionables y juegos de rol. Autor de Cuentos del Bardo, publicado en esta editorial también. Un gran aplauso para don Matías Verano. Y con Matías nos dejamos para comenzar el día de hoy. Muchas gracias, Jota. Muchas gracias también a la gente que está acá presente. Es complicado moverse en estos días con tanto calor, así que se agradece la presencia. Como siempre digo, cuando me invitan a presentar un libro, estoy muy contento de estar acá. Siempre es muy grato leer un libro antes de que se estrene, porque uno queda con muchas sensaciones que no las puede expresar hasta que salga y alguien más lo haya leído. Entonces es una sensación casi de honor poder tener esas sensaciones que uno vive al leer un libro por primera vez. Este libro me pilló volando bajo porque, bueno, como mencionó Jota, yo soy el autor de Cuentos del Bardo, que es un libro muy de fantasía, espada y magia, y por un tiempo pensé que iba a ser el chico del bardo presentando libros de fantasía, de magia y espada. Pero me topé con muchos libros que han sido de fantasía más urbana y que toman un poco la mitología chilena y la aterrizan a este nuevo estilo de fantasía. Entonces este libro fue un shot de aire fresco porque no es ese estilo de fantasía, no es una fantasía urbana, es una fantasía muy visceral, yo la llamaría, es muy lírico y también es muy mitológico, en un sentido de esta mitología antigua de la que después nacen todas estas fantasías que actualmente nosotros conocemos. Voy a ocupar a lo largo de esta presentación un término que puede sonar extraño, que es primitivo. Yo sentí que esta historia era muy primitiva en el sentido visceral, en el sentido de la narración antigua,
de la narración que contábamos alrededor de las fogatas. Es ese estilo de primitivismo al que me refiero al mencionarme con esta palabra para que quede claro a lo que voy, porque primitivo puede sonar medio agresivo, pero en este caso es lo mejor de esta palabra, lo más natural de nosotros como seres humanos. Eso sentí en este libro. Hay historias que son lineales y hay historias que son diferentes. Hay historias que están desarrolladas y hay historias que son, como dije, primitivas y sencillas. Encuentro que esta es una historia sencilla pero que está bien desarrollada. Encuentran un punto medio en esta vara que mencioné, donde es una historia simple que por medio de todos los detalles de su lírica en la narrativa se va haciendo más desarrollada y más compleja. Hay muchas cosas que se mencionan que pagan más adelante en el libro, que se van poniendo semillas que pronto se convierten en árbol, para seguir la temática del libro. Es también una especie de historia originaria, y eso me gustó mucho. Se explica el origen del mundo y toda esta mitología va muy de frente, a diferencia de muchas otras obras literarias que uno tiene que empezar a indagar y a preguntarse, bueno, si sumo esto más esto, quizá el mundo empezó por este lado, pero ninguno de los personajes lo confirma. Acá no, acá va bien directo al hueso con qué es lo que está pasando y qué es el mundo. Es un libro que en su simpleza logra presentar un universo hermoso, principalmente por su descripción. Ocupa muchas descripciones, una narrativa muy lírica que vanagloria los pequeños momentos que a veces nosotros dejamos pasar, el abrir los ojos, el dejar caer una lágrima, el escuchar el viento. Todos estos sucesos en este libro son un evento enorme. Y encuentro que eso le aporta esta sensación de que estamos en un mundo hermoso, en un mundo habitado que va y viene. Como dije, se siente... ¡Hazme a capela! Sí, no me di cuenta. Bueno, es un bozarrón. Proyectando. También siento que uno de los puntos bien fuertes de este libro es esta sensación de que es una historia sencilla. Y aquí me voy a alejar un poco de la literatura y voy a contar una historia que me pasó en la universidad cuando fui a ver la película Mad Max, Fury Road, que un compañero de mi universidad también lo fue a ver y me quería conversar la película. Y yo le dije que la había encontrado la mejor película que había visto ese año. Y él me mira y me dice, pero ¿cómo si es una película sobre un auto que va, viene y después se va de nuevo? Yo le dije, pero todo lo que rodea cómo sucede esto, cómo se cuenta la historia, es la gracia de la película. Y aquí también es una historia sencilla, son dos personas viajando en el bosque. ¿Por qué están viajando? Al comienzo no se sabe. Quizá al final del libro uno tampoco sepa bien por qué estaban viajando. Pero está narrado de una forma y ocupa unas técnicas narrativas tan interesantes que convierten esta historia sencilla en algo mucho más complejo. Y ya una última conexión aquí con el cine, yendo al lado de Tarantino, que es uno de los directores que más me gusta, a pesar de que últimamente se la llevo como las cabras al monte. Este es un libro que no está narrado de forma lineal, y eso se agradece porque te mantiene despierto, te mantiene atento en lo que está sucediendo en el libro. Van y vienen los tiempos, es importante, si usted lo va a leer, que lea las bajadas de los títulos. Yo me salté algunas de esas y no entendía en qué tiempo narrativo estaba, así que es muy importante eso, y que se aprenda el tiempo de los soles que se presenta ahí en el libro. Yo encuentro que el uso de una narrativa no lineal es una herramienta complicada de manejar, porque uno corre el riesgo de que el lector se pierda, de que uno mismo como autor se pierda un poco en cómo armar la estructura. Entonces yo te quería preguntar, ¿qué te llevó a decidir narrar esta historia en esta forma, y cuál fue el proceso que tú trabajaste para estructurar la idea y ponerla en el papel? Buena pregunta. Oye, antes de contestar la pregunta, quiero agradecer aquí a toda la gentecita bonita que me vino a ver desde aquí. Pues mis compañeros de pega también, pero aquí las chicas desde la quinta región se pudieron la misión y se agradece caleta. Súper bonito estar acá viéndolo a todos ustedes. Los quiero mucho. Y los que no me vinieron a ver a mí, igual los quiero caleta. Volviendo, traté como de enfocarme mucho en Chris Nolan, que en sus películas tiene como estos saltos temporales que te tira al pasado, te pone escena en blanco y negro, y tú cuando llegué al final de la película, ahí como que entendí. Entonces usé mucho eso de inspiración. Fue una locura, eso sí, porque
soy como bien detallista, rodeándolo todo, si se puede decir de una forma, porque me aseguraba que si un personaje te decía, no, esta noche, iba, no sé, pues, de repente en la página 70, volvía a la página 20 a ver que estuviera bien. Lo mismo con las posiciones de los personajes cuando uno está arriba del árbol, cuando va en el suelo. Pero sentí que fue rico el desafío de no, o sea, por si acaso. Sigamos así, ¿no? Y eso, al final traté de inspirarme mucho en Chris Nolan. O sea, que viene de un punto del cine. Sí. En sí. Sí. Sí, es complicado ordenar historias que van, o inclusive cuando van en paralelo y son como diferentes personajes que se entrecruzan, es todo un proceso creativo que uno tiene que idear en su mente para poder aterrizarlo y ordenarlo. Mira, yo esta es la última referencia ya sobre el cine, pero tuve esta sensación de una película que se llama Enemigo Mío, de 1985, que es sobre un marín gringo que queda atrapado en un planeta con un alienígena, y son como enemigos mortales y tienen como que sobrevivir en este planeta que busca exterminarlo a los dos. Tuve una sensación de eso y ahí yo trato de nuevo de tomar un poco de referencias de la cultura pop. A mí me gustan mucho los juegos y en especial la saga de Zelda, y también tuve ese feeling de Breath of the Wild, donde un personaje se despierta de la nada y tiene como que descubrir este nuevo mundo, que es bastante verde en Zelda también, y a pesar de que él no lo recuerda, tiene una conexión con este mundo. De hecho, así como paréntesis, también saqué inspiración de algunos personajes del Zelda, así que bacán. Qué bueno, porque siempre le digo a los autores que me parece que estoy rayando la papa fuera del tema Pero está bien. le voy a comentar. Entonces, eso quería saber yo. El personaje amnésico es un personaje que se ocupa en el cine, se ocupa en la literatura, se ocupa hasta en la música de vez en cuando. Pero, aparte de Zelda, ¿nació desde alguna parte el uso de este personaje amnésico como personaje principal? Sí, de hecho sale de donde mismo nace el libro, que fue una sesión de D&D. No quiere nada conmigo, voy a seguir así. Por favor. Me están saboteando. Nació el libro, y este personaje también, de una sesión de D&D que tuve con mi amigo. No sé si todos conocen el D&D. Stranger Things, ¿han visto? Ya, lo que juegan los chiquillos en la primera temporada es D&D, un juego de rol donde te vas metiendo en un mundo. Esa sesión duró 9 horas. Y de ahí saqué como la chispita para poder hacer este personaje. Sí, de hecho, Chiva es el personaje de una amiga, de la Ari. No sé si estará viendo el live, pero gracias, Ari. Y claro, amnésico, y también parte con un poco de esta fuerza que siente que perdió. Y eso también es inspiración en la operación que tuve. Y yo tuve una operación de ligamento cruzado anterior. Ligamentos cruzados anteriores son como estos ligamentos que están en la rodilla. Se me cortó. Y cuando me operaron no podía ni levantar la pierna. Entonces esa sensación de no poder mover la pierna, de sentir que sentiste fuerza en la pierna que siempre te funcionó, traté de meterla en el libro, que se plasmara en la experiencia de Silan, que despierta. Entiendo. Bueno, para los que no saben, una partida de 9 horas de D&D, de Calabozos y Dragones, es relativamente corto. Es sencillo, es sencillo. Y sí, a mí también me ha pasado que he tomado personajes de mis amigos y de algunas campañas que han llegado ahí a los personajes. ¿Y cuánto más de ti, aparte de la lesión de la rodilla y esta sensación, se plasma en el libro? Porque igual redactar es un tema muy personal. Sí, justamente lo que decís tú. Esto que se siente como un viaje, que el libro son dos personas caminando por el bosque, parte ahí mismo de esta operación que yo siempre fui súper flojo. Me cargaba a salir los fines de semana. Para mí el mejor plan era quedarme acostado todo el día. Mis amigos me invitaban a jugar vóley a la playa y no me gustaba salir. Y cuando después tuve la operación, que no me podía mover, que estaba con crisis de ansiedad, crisis de pánico, un montón de cosas, y me metía a Instagram y me veía a los chicos jugar vóley en la playa y decía, loco, tuve tanta oportunidad de hacer eso y no lo pude hacer. ¿Qué hago? Y la forma, el escape que tuve de toda esta ansiedad, de toda esta crisis de pánico fue mandarme a escribir. Y hay una parte que de hecho conversamos afuera, me lo preguntaste para hacerme llorar, eso no se hace. Con mi polola rescatamos un gatito que se nos murió a las 2 semanas, era así una cosita. Y también traté de dejar plasmado eso en el libro, tanto en un personaje, en un animalito que se habla en el libro, como en el huevo mismo que se ve en la portada, que el huevo viene representando la esperanza.
en la vida real serían mis 7 gatos que rescatamos después de esa pérdida traumática. Sí, es una historia que indirectamente, porque no te lo dice textualmente, se trata como sobre la tristeza y el poder avanzar de ciertos eventos, en especial porque el personaje amnésico como que uno no sabe de qué está avanzando él, del personaje, la cazadora que yo la llamaba, como que tiene un poquito más de este trasfondo por medio de la narración, pero igual uno tiene que ir sumándolo, si eso es lo entretenido, es un libro que te mantiene despierto en ese sentido. Y también encuentro que es un libro que tiene mucho lore, que tiene mucha historia, mucho trasfondo. Bueno, con el tema de Zelda, como te dije, yo le encontré como algunas cosas con el tema de la raza, como si cada raza representase un elemento, porque capté 4 razas por lo menos, 4 razas, aparecían 3 si no estoy mal y una la mencionaba. Entonces como que me vinieron hartos flashbacks de Zelda, pero el tema de los lenguajes que estas razas ocupan y los nombres de estas razas, ¿de dónde vienen ese lenguaje? Porque crear lenguaje es súper difícil, o sea, Tolkien tuvo que hacer 90 libros para explicar su lenguaje que inventó, entonces... Sí, yo en el tema del lenguaje, que en verdad son como palabras sueltas, traté de basar el lenguaje, por lo menos en el de los Dimpis, que es de la raza de Chiva, que al final el dímpico termina siendo como un lenguaje primordial casi, porque casi todas las canciones antiguas y todo, quería tratar de no sé cómo explicarlo, pero llevar a una palabra el significado de las cosas. ¿Cachai? Por ejemplo, Silán significa río, y cuando veo Silán, claro, como parte con una S que es como media sinuosa, y Silán porque se va, ¿cachai? Como una palabra súper loca. Sí, no, pero se entiende el tema como, insisto, con el término de lo primitivo, que es como una forma muy primitiva de formar el lenguaje. Lo otro que me llamó mucho la atención es que hay un capítulo que cuenta la historia de este mundo, y está ahí tal cual, es como el tercer, cuarto capítulo, y generalmente los autores deciden esconder toda esta historia y hacerla un mito y como que darle más profundidad. ¿Qué te llevó a ti a ponerlo todo de frente, directo ahí para el lector? Quería que sirviera como una especie de guía a los soles que vienen después. Ya. Entonces, porque si no se va mucho esto quién es Natlitu, quién es Kaido, quién es Prio, quién es Surgeda, por qué hacen estas cosas. Debía haber quizás guardado un poquito más esa carta de la manga, pero hay hartas cosas que no revelo en el libro que sí tengo en otros archivos que son como el world building de Mr. Fear. Me encanta, sí, porque igual yo sentí que habían otras cosas que todavía no se habían contado, que había como pero llegar así como directo con el tema del mito creacional, que generalmente lo mantiene como muy secreto, volviendo a Tolkien, que sacó un libro al respecto al final de su carrera casi, si es que no fue después que se murió. Pero también como fue una forma también de que engancharan con este mundo, porque la idea de Soles de Mr. Fear es que caminen por el bosque, ¿cachai? Que se transporten a este mundo. ¿En algún momento pensaste que todo este lore quizás podría asustar a la gente? ¿Lo trabajaste de alguna forma como para aterrizarlo un poco más? Me dices que tienes todo tu archivo con más información todavía. ¿Cómo fue ese proceso creativo? De hecho, sí, al principio era demasiado. Era mucho más ancho. De hecho, era el primer capítulo de esta historia que cuenta Okapan a Chiva. La había puesto como un capítulo independiente al principio. Era el prólogo, y ahí te contaban todo. Y ahí después dije, oye, quizás sería mejor ir escondiéndole, dar luces. De nuevo, así como que muestro muchas cosas, pero también estoy escondiendo otras detrás. Ya. Sí, pues eso igual es importante si uno va a sacar después otra historia y va a continuar como ampliando el lore del mundo. Ya como para empezar a terminar más o menos, yo siempre me pego el show del bosque, de la temática del bosque en la narrativa, encuentro que es una cuestión fantástica, lo dice alguien que viene de Arica, donde no tenemos bosque, entonces es una cuestión increíble el bosque para mí. ¿Cómo ha afectado la mitología de los pueblos originarios? ¿Cómo ha afectado las narraciones que se crean, los miedos que nacen, las religiones que nacen alrededor de esto? ¿Cómo llegaste tú al bosque? Porque tu bosque igual es diferente. Yo personalmente sentí que más que la historia de estos dos personajes caminando, era la historia del bosque y estas dos personas que coincidieron en este momento que estamos viendo del bosque. ¿Cómo llegaste tú al bosque y a convertirlo en este personaje? De nuevo, D&D. Nuestra campaña se dio así. Cuando aparece Chiva en D&D era una guardiana del bosque.
Entonces me gustó mucho ese concepto. Y dije, voy a colocar este héroe acá, no te voy a contar todavía cómo llegó ahí, pero quiero que se desarrolle en este ambiente, en este bosque, y también cuidándome que no se convirtiera en un bosque Disney como estábamos conversando delante, que no fuera así como el bosque encantado donde los arbolitos bailan, no. Un bosque que lo sientas vivo, pero te haga dudar si es que en verdad el bosque moviéndose o el viento que está acompañando a los personajes, como que no fuera tan explícito. Y para ti personalmente, más allá de D&D, ¿qué significa el bosque? Porque es el bosque. Aquí claramente no es cualquier bosque. Inclusive yo llegué en un momento a pensar que ese bosque era todo el mundo, que no hay más allá del bosque. Después pensé quizá los personajes son tan pequeños que ven este bosque tan amplio. Entonces, ¿cómo significa para ti el bosque? ¿Cómo tú lo ves como persona? Para mí el bosque es libertad. Me acuerdo que lo más cercano que estaba al bosque es cuando subimos al campana con mi viejo. Paréntesis, aquí el viejito como lo ven, 100 millas se mandó en el sur. Y fue una sensación de relajo, y las 3-4 veces que hemos subido al campana, que es árbol y está rodeado de tanta vegetación, te libera. Y de nuevo, el haber estado en cama, no poder caminar, la mejor liberación que podía tener era el bosque. Y le agarré el gustito, sí. De hecho, pienso en un segundo libro, escribirlo así como ambientado en el agua, y ahí quiero ir a bucear para sentir el peso del agua sobre tu cuerpo, ¿cachai? Y poder describirlo. El tercero quiero hacer tirarme en parapente para escribirlo en el aire. Tengo como mucha idea ahí. Estamos frente a un caso Avatar acá. Sí, es lo que mismo estaba pensando. Un caso Avatar. Me encanta. Oye, y bueno, para ti, ¿qué significa eso el libro, el bosque, libertad? Pero ¿qué sientes, o cuál era tu intención de que sintieran los personajes en el bosque y los lectores? Porque al menos para mí el bosque en este caso igual era como medio claustrofóbico, porque tenía sus decisiones, el bosque iba guiando a los personajes y te iba guiando en la lectura. Si te soy sincero, no buscaba más allá. Lo que buscaba yo era un escape, era poder pasear por el bosque sin poder moverme de la casa. Ya, entiendo. Bueno, y ya para terminar, una pregunta un poquito filosófica aquí. ¿Qué fue primero, el bosque o el viaje en el bosque? ¿Qué surgió? ¿La historia sucede en el bosque porque esta historia debe pasar en el bosque? ¿O el bosque es el lugar para esta historia? Buena pregunta, me dejaste para allá. No, es que como te digo, se fue dando, y al final como que el bosque fue creciendo. Cuando escribí sentí que iba caminando en el bosque, que iba descubriendo. Sentí que iba caminando paso a paso con Silani y Chiva, y eso es todo lo que puedo decir. Fue una caminata a la que me quise emprender, y me di cuenta que el bosque era más grande de lo que pensaba. Lo que pensaba. Bueno, fue un agrado leer tu libro y ojalá que toda la gente que está aquí presente pueda disfrutarlo también, como lo fue para mí. Agradecido a ti. Eric Taylor, Soles de Mr. Fury, El lamento del bosque, ya lo saben, ustedes que nos están viendo, si quieren leer este libro y entrar en este bosque y dejarse sorprender, www.auriediciones.cl, por supuesto. Bien, seguimos avanzando y vamos ahora con fantasía también, pero de otro tipo. Aquí tenemos un misterio sobrenatural. Se trata de Niebla de Fuego, de Krishna Villegas Andrade, que nos invita a esto. En Neveloy, una isla donde la lluvia nunca cesa y la superstición se confunde con fe, varias hogueras iluminan su cielo gris. Mujeres inocentes arden bajo el grito de bruja. El miedo se transforma en la única ley, su maldición. Mireia, una joven isleña, vive atormentada por pesadillas y malos presagios. Una fuerza indómita se apodera de ella, una furia que le advierte de su destino, al igual que a tantas otras. Cuando Sir Isaiah Iversen, primer oficial de un navío, entra en su vida, Mireia queda atrapada en un juego peligroso. Él parece conocer el precio de sangre que exige el mar. El fuego y la ceniza lo cubren todo. Los cazadores de brujas se acercan. Ella desatará la niebla de fuego, el último aliento de la memoria. Esto viene de la mente de esta autora nacida en la ciudad de Valdivia, que vivió gran parte de su vida en Panguipulli, región de los ríos, junto a sus padres, hermanos y abuelos maternos. Desde pequeña sintió fascinación por la literatura, siendo uno de sus mayores anhelos escribir. A sus 23 años, finalmente, ese sueño se cumple a través de su primer libro, Niebla de Fuego, con una ambientación tan fría y lluviosa como la ciudad en que se crió. Actualmente vive en Curauma, Valparaíso,
junto a su pareja, su mascota y ahora está por nacer. Un gran aplauso para Krishna. Y para conversar con ella el día de hoy, otra gran autora nacional, nacida en Requinoa, región de O'Higgins, lleva las letras y las artes en la sangre desde pequeña, como herencia de su abuela paterna. Luego de su primera novela de fantasía, que marca el inicio de la saga Almas, participa en ferias y eventos nacionales, destacando la colaboración con el Ministerio de las Culturas y las Artes de la región de O'Higgins en el proyecto Diálogos en Movimiento, compartiendo experiencias con estudiantes de colegios locales. Publicó también este año la continuación, Alma y el legado oscuro de esta saga Almas. Un gran aplauso para Natalia Pérez. Con Natalia continuamos el día de hoy. Sin micrófono. Bueno, agradecerle a todos los que están acá, que vengan a ver a los chiquillos con sus nuevos hijos. Y en este caso, el primer bebé de la Krishna. Bueno, comentarles que antes de que a mí el Joktan me dijera si podía presentar el libro, yo quería presentarlo. Yo quería presentarlo, pero me daba lata decirle, oye Jota, ¿puedo presentar el libro de la Krishna? Porque me llamó la atención enseguida cuando salió que era de brujas, que es algo a mí que me encanta, que es lo que yo escribo, que es la fantasía que a mí me gusta. Y se dio que me preguntó y aquí está. Decir que el libro es de fantasía, sí, pero es de una fantasía que tiene su parte muy real. O sea, estamos hablando de la Europa del siglo XVI, donde estaba la Inquisición, donde estaba la quema de brujas, y eso es real. Entonces esta fantasía está mezclada entre realidad y fantasía. Voy a empezar desde el final primero. ¿Va a tener continuación? Es probable. Salir al tiro de la duda. Y me gustaría saber qué es lo que a ti te motivó de escribir de este tema en sí, que es un tema real, que es un tema tan crudo, y es un tema que cuando yo leí el segundo capítulo, yo casi me pongo a llorar. De la pena que me dio el hecho de que se culpase a gente inocente. Bueno, primero buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar acá acompañándonos a nosotros como autores. También muchas gracias a mi pareja, que es la única persona que me acompaña acá, porque lamentablemente estamos muy solos acá, los dos somos del sur. Bueno, respecto de qué me inspiró, qué me motivó a escribir este libro, tiene dos aspectos principales. Lo primero es cómo yo me crié, la ciudad en que yo nací, la ciudad en que yo viví gran parte de mi vida hasta los 19 años. Si bien no es una ciudad muy austral de nuestro país, sí está muy latente el tema de la mitología de Chiloé. ¿Ya? A nosotros siempre nos hablaban del caleuche, de las brujas de Chiloé, de los brujos y todo eso. Entonces, tener esas historias tan latentes en mi crianza fue parte de la inspiración de este libro. Ya no es como que quizá yo haya tenido como que averiguar tanto o investigar tantas cosas respecto de lo que era anteriormente, respecto de la brujería y la casa de brujas, sino más bien de lo que iba en el boca a boca dentro de mi ciudad y dentro de mi familia. Y la otra parte que motivó esto también es como la necesidad de expresar ciertas cosas que muchas veces se pueden ver mal en un trabajo. ¿Ya? Niebla de Fuego es un libro con una carga emocional y espiritual súper grande, que trata de relacionar todo el tema de las emociones, el dolor, el miedo, con cómo nosotros podemos transformar eso en poder y cómo eso se puede ver reflejado con la naturaleza misma. Y ahí viene un poco de lo que es la fantasía. Quizá no es un libro tan enfocado en lo que puede ser, no sé, por ejemplo, un libro de magia o de hechizos o cosas así, sino más bien de cómo nuestras emociones y todo lo que sentimos puede tener poder en la tierra que nosotros estamos pisando. Acá hay algo que también a mí me gustó mucho cuando yo empecé a leer la novela, es la protagonista. La protagonista no es una mujer, no es una chica que yo digo que no está mal,
pero acá la chica ella está tan empoderada y tan segura de lo que ella sabe y siente desde el inicio hasta el final del libro, que eso yo lo destaco harto. Me gustó mucho eso, el dolor que ella sentía frente a cada pérdida de estas mujeres, que no quiero decir más porque si no voy a contar mucho del libro, pero me gustó mucho eso, de que ella fuese tan fuerte desde un inicio, con sus convicciones bien claras, pero al mismo tiempo con el temor de tener este tipo de familia que tenía estos caballeros de la iglesia. ¿Qué me puedes contar de Mireia? Bueno, Mireia es una chica que, el libro tiene 17 años, una chica que recién está comenzando a como experimentar o querer conocer el mundo. Se está atreviendo a ver, a expresar lo que ella ve, ¿ya? Como mencionó Natalia, es una chica que es muy consciente de todo lo que está mal en el entorno que la rodea, pero que no obstante le cuesta muchísimo salir de ahí, porque es todo lo que conoce. No conoce más allá de una isla que está rodeada de agua y de lo que pueda haber quizás en un entorno, ¿ya? Creo que eso es sumamente importante para la historia, porque acá vemos como una mujer que, pese a que sabe y tiene sus convicciones y todo lo que ella cree que puede estar mal, tiene que romper ese cascarón para poder ser libre al fin. No libre solamente en un aspecto físico, sino que libre también desde su corazón, desde su sentir y de lo que ella quiere ser. Muy lindo. Es muy bonita ella, como ella se expresa de sus amigas, que tiene una amiga que es Lisbeth, que me generó mucho sentimiento encontrado, porque de repente me daban ganas de cachetearla y de repente me daban ganas de abrazarla. ¿Hay alguna película que quizás te haya inspirado? Porque a mí cuando yo terminé de leer el libro, yo sí pensé en una película que me dio vuelta, pero no sé, a lo mejor estoy equivocada. Pucha, así, de ver muchas películas yo no soy, ¿Ya? ya, lo que sí, yo soy mucho más de leer, entonces leo mucha fantasía. Más que nada mi inspiración va a eso, a libros en donde hay personajes que son fuertes. Siempre he tratado o lo que a mí me llama la atención son libros de mujeres que salen de un mundo en el que no están bien, que luchan, que son fuertes y que no necesariamente dependen de otra persona o de un hombre para poder salir de ese mundo en el que están atrapadas. Sí me comentaron, porque yo este libro lo compartí antes de publicarlo con la editorial, en una plataforma online, que les recordaba un poquito a... ¿cómo es que se llama esta película? Piratas del Caribe. Es que yo dije, yo lo leí y dije, ¿será que sabrán que eran Piratas del Caribe? Porque Sí, me lo comentaron. no es igual, pero tiene ciertas cositas que dije, Claro. puede ser. Que acá, como mencioné primero, una gran inspiración para mí fue el tema del caleuche en el sur. La verdad es que yo nunca he visto Piratas del Caribe. Entonces cuando me lo comentaron, no, porque no veo muchas películas. Cuando me lo comentaron dije, pucha, ojalá no sea tan parecido. Pero no, es más que nada la literatura y el boca a boca que se da dentro de mi ciudad. Y ese deseo de también tener un libro que, además de relatar un mundo diferente, haga sentir. En lo personal, a mí, cuando leo un libro, el hecho de que me guste o no me guste depende de qué tanto yo lo sentí. Qué tanto me llevó al corazón las emociones que tenía el personaje o lo que estaba viviendo. Para mí eso era lo central en mi Habla de Fuego, transmitir, que se sintiera, porque muchas veces igual, bueno, lo mencionaron delante, cuando uno escribe, también es un poco de un relato de la vida de uno, de lo que está sintiendo. Quizás a mí nunca me persiguieron por brujería, pero tuve ciertas experiencias que me dolieron, que me frustraron también, que sentí un poco injustas, y quise transmitir eso también, el saber que uno sabe que están siendo injustos con uno mismo y el tener que salir de él. Creo que eso es lo importante acá de mi Habla de Fuego. Bueno, al yo decir que me recordó un poco a la película de Piratas del Caribe, no es que sea una copia pero hay un talismán, hay ciertos
personajes que están ligados a ese talismán, entonces es como, más que nada eso, no nada igual como copia. Lo otro que te quería preguntar, porque en lo personal a mí me inspira mucho leer. Ahora yo estaba con un bloqueo lector así, pero mal, y me desbloqueaste el bloqueo lector. Y por lo mismo también me desbloqueaste el querer escribir, porque estaba con el tercer libro y no podía avanzarlo, no podía. Y ahora estos días he estado escribiendo. Entonces, a mí lo que me inspira mucho también es leer, los libros me inspira mucho la música, y cierto tipo de música es la que a mí me gusta cuando yo escribo. ¿Qué es lo que te inspira a ti además de los libros? La música también. Sí, pues tengo una imaginación así súper amplia. Pero una canción en particular que yo cada vez que la escucho pienso en Niebla de Fuego, que es Labor de París Paloma, que es como que mezcla un poquito esto de la misoginia con el tema de las costumbres religiosas. Entonces hay veces que, no sé, escucho una canción y se puede hacer así como la gente que va en el bus con los audífonos y me voy imaginando pulentas historias, algo así, pero un poquito más profundo, pero en sí es la música. También, pucha, soy una persona súper espiritual, así como que mis sentimientos pueden relacionarse a muchas cosas. Y no sé, puedo ir ahí en Curauma, en el tranque, en la laguna, y me voy imaginando, no sé, me llega un rayito de sol, o podría escribir sobre esto. Es verdad. Entonces, es un conjunto de vivencias y cómo yo también veo el mundo. Quizás yo siento que estoy un poquito muy conectada a todo lo que tiene que ver con la naturaleza en sí. ¿Y los sueños? También, es que eso es muy importante, porque pucha, yo sé que hay autores que a veces cuando escriben un libro, como que lo maquetan bien, así como que es creación de mundo y muchas cosas. Y Felipe aquí es testigo de eso. Yo un día me desperté porque había soñado el final de este libro. Y le dije, Felipe, se me ocurrió esto. Y me dice, pero escríbelo. Y yo, es que no sé cómo llegar a eso. Y al final, bueno, fue la mezcla de todo eso, de la sensación de querer conectarme con la naturaleza, de querer expresar esas emociones, algunas veces un poquito feas que uno puede tener, con querer llegar al final que hay aquí, como un sentido de liberación, de paz también, y de entender que no siempre, o sea, que en realidad no siempre tenemos la culpa de las cosas que pasan. Creo que eso es lo importante. Pero sí, los sueños son... Sí. Confía en esos sueños. Es verdad. Y yo creo que a todos los que han escrito el libro les ha pasado. Ya, adentrarme en un detalle, porque no sé cuánto tiempo me queda, pero en la parte romántica del libro. En la parte romántica. Cuéntame un poquito qué de esa relación que es de tire y afloje, porque es complicada. Es una relación complicada porque, pucha, ¿cómo lo digo sin hacer tanto spoiler? Mireia es una persona que, debido al contexto en el que está, le es muy difícil confiar. De hecho, que tiene una sola amiga, que es la que vemos en este libro, y que de hecho es una persona que también tiene muchas costumbres religiosas muy arraigadas y que van totalmente en contra de lo que cree y siente Mireia. Confiar en los hombres para ella es una cosa impensable. Entonces, bueno, aparte de que soy fanática de los libros de romance, siento que el amor en este libro es una representación de que pese a las vivencias que tengamos, también se puede confiar, abrirse a eso tan bonito que es el amor, no como un impulso, sino como una forma de sanar ciertas heridas que uno puede tener. Acá en el libro, digamos que cuesta mucho confiar en esta otra persona, y es por cómo lo ve Mireia. Pero esa confianza no va tanto en voy a confiar en este hombre, sino que en confiar en lo que uno siente. En el sentido de que pese a que puedan haber muchas personas malas a nuestro alrededor y personas que nosotros podemos creer que son malas, no siempre es así. Y a veces es bueno abrirse. Entonces, la verdad es que yo quería que este libro fuera mucho más romántico. Pero sí, me faltó. Sí, quería que fuera mucho más romántico, pero... Por eso pregunté si tienes un romance. Es que,
quería que fuera mucho más romántico, pero a la medida que lo escribía me di cuenta de que acá lo importante no era el romance en sí, o una relación entre dos personajes, sino que era el desarrollo que podía tener Mireia en su poder interno, en su fortaleza. Pero yo creo que ya si hay segunda parte, acá en la unión que tienen ellos dos va a ser muy, muy, muy mega importante. Sí. Porque el tema entre los dos, que no puedo contar todo, no puedo, pero el tema que hay entre ellos dos es súper importante y me dejaste así como, terminó el libro, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, es que, claro, es un romance que se da un poco rápido quizá. Yo soy fanática de los slow burn, me gusta que las cosas vayan lento, que vayan intensas, pero siento que este romance tuvo su intensidad dentro de lo que se puede en la desconfianza de Mireia. Entonces, sí, si hay un segundo libro, que hay ciertas ideas, va a ser quizás lo que conocemos como un romance, va a ir mucho más enfocado en el descubrimiento de esto, del amor por parte de la protagonista. Porque acá, claro, este libro trata de sanar, de conocerse, de poder sentir ese poder y expresarlo, y quizá a muchas personas puede que no le guste, pero este libro trata un poquito sobre venganza, de rencor también. Entonces, claro, para un segundo libro el romance es algo... Acá hay pinceladas. Bien pinceladas. Bien pinceladas, pero es bonito, así que sí. Vamos al romance. Bueno, yo de verdad recomiendo mucho el libro de la Krishna. Es un libro que, como les decía, la protagonista tiene una forma de ser y de pensar que te gusta, que no tienes esa sensación de que hoy la chiquilla que no se pone de acuerdo. No, ella tiene todo súper claro. Al principio, como les decía, es bastante triste. Y de verdad que el libro te transmite lo que realmente tú escribiste y lo que Mireia siente en esos momentos. Mucha tristeza, mucha rabia, mucho miedo. Pero con ese final me dejaste un poquito feliz. Pero yo creo que sí, o sea, tiene que haber segundo libro, pero el libro es muy bueno, muy bueno. Así que... Niebla de fuego, ya lo sabes, usted se entusiasmó, como seguro le pasó, por supuesto. Todos queremos leerlo ahora. www.abrivisiones.cl. Ahí está esperando por ustedes y ya saben que no se van a quedar con ganas porque viene más. Atentos con eso. Bien, y para cerrar el día de hoy tenemos otra cara de este maravilloso diamante que es la literatura fantástica, que es la ciencia ficción. Así que para eso pasamos a esta propuesta que es Cuentos de If, de don Matías Garretón, que plantea lo siguiente. La inteligencia artificial decide que la humanidad ha sobrepasado el margen de error. Ya no basta con observar, es hora de intervenir. En un Chile del futuro quebrado por la desigualdad, el colapso climático y la corrupción, despierta IF, una inteligencia colectiva dispuesta a reescribir las reglas. Suni, Paul, Nika y Walter serán testigos de un evento revolucionario. Replicadores universales surgen entre las ruinas, delfines conectan redes financieras clandestinas y embajadoras posthumanas negocian con potencias desesperadas. Una serie de relatos que redefine lo que significa existir. No es el fin del mundo, es la actualización. Esto es lo que nos propone este autor chileno, profesor universitario, feliz pareja y padre de 2 hijos. Doctor en urbanismo, investiga fenómenos sociales como la criminología y la economía local en el espacio y el tiempo. También desarrolla innovaciones basadas en naturaleza para la sostenibilidad urbana. Desde niño, su inquietud por el futuro lo ha hecho ávido lector y escritor esporádico de relatos y novelas de anticipación científica. Su obra explora el concepto histórico de la singularidad cognitiva como reflexión estratégica para una inminente era de interacción con inteligencias superiores que estamos creando. Un gran aplauso para don Matías Garretón. Y para presentarlo el día de hoy tenemos a otro autor chileno, además periodista, nacido en Santiago en 1973, también acupunturista.
Desde pequeño se inclinó por crear historietas y escribir cuentos fantásticos basados en hechos históricos. Ha sido autor además de varios textos y columnas de análisis de la actualidad nacional. Vive su infancia como inmigrante en Venezuela, volviendo a Chile en el año 1987. Es un buscador de conocimientos acerca del ser humano. Por esa razón ha incursionado en arte, política, espiritualidad y deporte. Debuta como escritor en Aura Ediciones haciendo volar la imaginación con su primera novela de ciencia ficción, Raza Astral, donde explora los mitos de los alienígenas ancestrales y su influencia e impacto en la humanidad. Un gran aplauso para don Pablo Hilario. Don Pablo, cerramos el día. Perfecto. Bueno, primero que todo quiero darle nuevamente las gracias a Aura Ediciones por darme esta oportunidad. Yo he dicho en otras presentaciones anteriores, he tenido colegas aquí también que hemos compartido, que cada oportunidad que se da para presentar un libro, uno ingresa a un universo nuevo en la mente de otra persona que es capaz de elaborar una narración, una historia distinta. Cada vez que uno lee un libro, aprende algo y se alimenta también uno mismo como escritor. Así que eso se agradece. Segundo término, esta es una novela de ciencia ficción y yo creo, y porque lo escribí también, que la ciencia ficción es uno de los géneros más complicados porque no solamente requiere mucha imaginación, sino que también requiere conocimiento para escribir, sobre todo cuando hay mucha intervención en el ámbito tecnológico. La ciencia ficción no solamente nos habla del futuro, sino que también nos enseña nuestros miedos, nuestros sueños, y también nos plantea preguntas actuales que son cotidianas. En ese sentido, este libro, cuando lo comencé a leer, me metió y me absorbió en dimensiones distintas, universos paralelos, que me pareció una narrativa, y te lo quiero preguntar posteriormente, porque me pareció una narrativa que yo en términos generales no lo había vivido y que me sorprendió gratamente. Y es que es un libro que no tiene desechos, es un libro que es directo, es un libro que va directo al grano. Entonces eso permite que el lector, a medida que lo vaya leyendo, va circulando en un carrusel de emociones. Eso es una buena experiencia, porque en definitiva cada vez que uno va leyendo libros de ciencia ficción, uno se va planteando problemas del presente en el futuro. Y es un libro que si las personas que estén acostumbradas, por ejemplo, a leer artículos científicos, se van a dar cuenta y van a asociar inmediatamente que muchas de las pasajes que se ponen aquí están sumamente en la actualidad. Y antes de entrar llenamente al libro y al meollo del asunto, te quiero preguntar un poco cómo surgió esta idea, porque la vamos a ir desarrollando poco a poco, pero cómo surgió esta idea de escribir el libro, la novela, cómo nació. Mira, yo escribí un libro hace unos 10 años, Idea, ya que está en un universo similar, no es lo mismo, sí. Algunos personajes que se repiten, porque ya me llamaba la atención esta inminencia de encontrarse con una inteligencia que es superior a nosotros, ¿ya? Y eso siempre me ha inquietado mucho. Y en los últimos años, bueno, esto ha surgido pero muy rápido, sí. O sea, de un año para otro te encontráis con ChatGPT y inteligencia artificial, que era algo como que iba a venir en el futuro, ya está entre nosotros, ya está cambiando las relaciones laborales, ¿ya? Entonces sentí que era el momento de actualizarlo, ¿ya? Y en realidad el primer cuento lo escribí antes que los otros, con COVID. Me enfermé de COVID y agarré un cuadernito y empecé a escribirlo, porque tenía tiempo para escribir, hace rato que tenía ganas de retomar un poco esta idea. Pero después de escribirlo dije, oye, mira todo lo que está pasando, es el momento de actualizarse, un poco como dice la introducción del editor. Y a mí lo que me interesa sobre todo, porque yo soy profesor también, sí. Entonces es un libro de anticipación científica, yo la distingo un poco es muy lejano a la fantasía, ¿no es cierto? Respetando las diferencias entre géneros, pero es lejana en el sentido que no hay nada que no pueda ser real, ¿ya? Y yo siempre considero, y me gusta mucho el cyberpunk, que es como esta visión distópica y que en realidad es una manera de presentar cosas que están pasando,
pero que son tan extrañas, nos sorprenden tanto, que la única manera que sea creíble para el lector es ponerlas un poco en el futuro, ¿ya? Pero en realidad no hay nada en este libro que no esté, como por lo menos las semillas plantadas y desarrollándose. Entonces me dio esa necesidad un poco de transmitir esta idea, de generar conciencia y un poco de irnos preparando también. Yo estoy convencido que en la próxima década ya van a haber inteligencias artificiales más inteligentes que nosotros. Y cuando una inteligencia artificial es más inteligente que tú, se acabaron los 3 leyes de Asimov. ¿Ya? No podéis programar algo que es más inteligente que tú. Las inteligencias artificiales actuales ya se programan solas. Entonces, fue un poco esa como shock de futuro que me sirvió para plantearlo, y un poco pensando en mis hijos también, ¿ya? Cómo transmitirles estas ideas complejas, un poco esa necesidad de interpretar el momento presente. Bueno, un poco eso, por eso decía que las personas que hayan leído artículos científicos se van a encontrar aquí en la novela, que hay una realidad que está en hipótesis todavía, que no quiero decir el meollo porque voy a spoilear el libro, pero que es sobre la creación de nosotros. Porque en definitiva el libro nos habla de, y se agradece que se extrapole aquí a Chile, de una sociedad desigual, donde una inteligencia artificial decide intervenir, y nos muestra también que a pesar de que esto está en medio de un contexto también de una catástrofe climática y que conlleva también un derrumbe financiero, pero lo importante y lo que nos muestra es que la historia del ser humano siempre es la misma, es decir, hay familias ricas que consumen más energía que las que necesitan, y que por más que tengamos tecnología y avance las tecnologías, como bien dices tú, que ya están presentes, muchas veces, siempre digo que la ciencia ficción ya no es ciencia ficción, sino que muchas veces es pasado, que nos va superando cada vez más. Y en ese sentido creo que la novela grafica fielmente lo que estamos viviendo en el presente y lo que próximamente, a mediano plazo, va a ser el futuro. En ese sentido, ¿cómo empezaste a crear un personaje? Mira, hay una escena que quiero decirte que me sentí un poco identificado, que fue, no voy a decir dónde, en la parte del libro, pero donde está Paul y nada con sirenas y come langosta y consume cerveza. Una escena que me dio una ensoñación, digamos. Y en ese sentido quisiera saber cómo empezaste a crear los personajes de esta historia, porque hay una familia, ¿cómo se llama? ¿Lupan? La familia de Iris. Sí, los Lupoman. Los Lupoman, está la familia, los Lupoman, está Walter, está, me llamó mucho la atención Juan Canelo, ¿ya? ¿Cómo fuiste creando los personajes? ¿Cómo los personajes se fueron creando solo a medida que tú vas haciendo la historia, fueron naciendo? Mira, de los personajes hay 3 que vienen del otro libro, ¿ya? Paul, Nika y Walter, ¿no es cierto? Sí. Y se nota, ¿no es cierto? Porque tienen como una historia previa, Paul con Nika y con Walter. Y que queda ahí. ¿Ah? Y que queda ahí. Y que sigue, pues, digamos. Entonces son como personajes que yo ya los había creado, sí. ¿Ya? Y siempre como que es una amalgama de la gente que uno conoce, ¿ya? Y hay algo de ti, hay algo de tus amigos, pero en el fondo son personajes que van cobrando vida propia en la novela, ¿ya? Y esos 3 vienen como de ese proceso, ¿ya? Fue más larga la escritura de ideas, fue hace más tiempo. Pero hay otros personajes nuevos del libro, son Sunny, por ejemplo, ¿ya? Bueno, los Lupoman, Lupoman es Luxig Polman. Bueno, eso y Bastia viene de Sebastián, ¿ya? Entonces es como una amalgama de esta élite chilena, ¿no es cierto? Que acapara y que está en la cima del poder, ¿no es cierto? Y de hecho están en el Costanera Center, entonces son como los símbolos del poder chileno, ¿ya? Entonces viene un poco de este simbolismo, ¿no es cierto? Sunny es un personaje nuevo, ¿ya? Que comienza la historia. Que comienza la historia, porque también dije, mira, necesito un personaje que nos aterrice en Chile, que nos conecte con la realidad que estamos viviendo ahora, ¿ya? Y ahí nace un poco esta idea de que es como descendiente de inmigrantes, mujer, ¿no es cierto? Entonces tiene como varios rasgos de como cambios demográficos también que están pasando. Entonces es un poco representativo de esta sociedad chilena que se amalgama y que luego en el futuro se enfrenta a crisis.
Y don Juan Canelo es un maestro con el que trabajé haciendo unas casas hace tiempo, era un crack, digamos. Eso me llamó la atención porque era muy cercano, era Sí. muy real. Sí, es el que está más Ya. inspirado en, que se murió también, así que Ya. el que está más inspirado en alguien real. Pero bueno, son distintas vías, ¿no es cierto?, de llegar a esos personajes. Otra cosa. Nika, debo decir que Sí. es el gran amor de Paul, Sí, ¿ya? Un amor, no quiero spoilear, pero un amor que como que perdió ya. Y está inspirado obviamente en Nicole, que es mi esposa, que está acá. Gran amor de mi vida, que me acompaña, que me aguanta todas mis locuras. Y sí, pues hay una inspiración, pero una inspiración que también tiene hartas diferencias, ¿ya? ya. Pero sí como en ese amor eterno, digamos, pese a las diferencias y las Sí. dificultades. Así que hay de todo un poco, digamos. Pero ese amor eterno quiere decir entonces que tal vez en algún futuro, aunque estén en puntos distintos, puedan encontrarse en algún momento de alguna forma con tanta tecnología. Está difícil, está difícil. Toman. Paul se condorea mucho. y Nika tiene sus cosas bien claras. Ya llega una mujer muy herida también. Ya. Entonces, está difícil. Pero bueno, todo puede suceder. Mira, otro aspecto interesante de la novela es cuanto se narra de estos entes o estos embajadores poshumanos y tienen una interrelación con los líderes de la Tierra. Entonces, es bastante decidor cuanto, por ejemplo, la presidenta de Estados Unidos o el presidente de Rusia, de China o el mismo Ayatollah que mencionabas tú, hay un diálogo entre ellos y empieza a responder como muy humano, o sea, con esa percepción prepotente de que somos nosotros los que sabemos las cosas, cuando están hablando, como tú decías al principio, con inteligencias superiores, ¿ya? Y eso nos va demostrando que también cómo es el comportamiento del ser humano, como que puede haber mucha tecnología, pero el ser humano va a seguir siendo el mismo. ¿Cómo lo ves tú en ese sentido? Mira, el fondo del libro es muy crítico respecto a la manera en que como humanidad nos hacemos cargo y gobernamos este mundo, ¿ya? Yo cada vez estoy más convencido que somos primates con un cerebro adecuado para administrar ecosistemas, no planetas, ¿ya? Y que cuando tenemos demasiado poder, ese poder te enloquece, te hace perder la noción de realidad, te hace sentirte más poderoso de lo que eres y finalmente te hace ponerte también más prepotente. Sí. Y finalmente perder el control, paradójicamente. Entonces, el libro también nace de una crítica ecológica muy profunda, que no estamos administrando bien la Tierra, ¿ya? Estamos llevando el planeta a una extinción ecológica. De aquí a fin de este siglo vamos a haber exterminado más especies que el meteorito que exterminó a los dinosaurios. ¿Te fijas? Entonces, oye, ¿en qué medida la humanidad hoy día, con el sistema político que tiene, con la ambición de poder y con esta concentración de poder nuclear, una persona que gobierna 1.000 millones de personas en China o en Estados Unidos 300 millones, ¿tú crees que esa persona tiene alguna noción de lo que es el bien común? No, está en una cúspide, ¿ya? Y un poco el libro es esa crítica, digamos, y nos lleva a pensar en qué medida una inteligencia superior nos puede salvar a nosotros de nosotros mismos. Ese es el mensaje final del libro, ¿ya? No estamos siendo capaces de hacernos cargo de este maravilloso planeta que tenemos y ojalá, ¿ya?, que estas inteligencias que creamos, que van a ser más inteligentes que nosotros, tengan por lo tanto más capacidad de resolver conflictos, ¿ya?, de administrar mejor un planeta tan complejo. Entonces esa es un poco la idea de poner esta contraposición con un liderazgo que son los más poderosos del planeta, pero que al final están totalmente obsoletos, ¿ya?, y sobrepasados respecto a una crisis ecológica, hasta el punto de que ya ¿no es cierto?, decide, oye, ahora dar vuelta a la página, que no significa terminarnos, ¿no? Significa cuidarnos mejor de lo que nosotros no estamos cuidando. Ese es el trasfondo de ese. Y If, propiamente tal, ¿cómo surgió? ¿Te inspiraste en alguna otra novela, en alguna otra historia? Me llamó mucho la atención If, pero también me llamó mucho la atención los hackers de Gaia. Ellos se me asimiló como Anonymous, una cosa así parecida. ¿Cómo te inspiraste en esos temas? Sí, a ver, otra de las razones por las que escribí este libro es que yo también me gusta mucho leer ciencia ficción y anticipación, y en general
me deja descontento la visión que se da de lo que puede ser una inteligencia artificial. Siempre están como entendidas desde lo humano, como que tal como en los alienígenas proyectamos nuestra propia crueldad y hacer experimentos, que nosotros somos los que hacemos experimentos con animales, ¿no? Y después los alienígenas son los que también en la inteligencia artificial proyectamos nuestros egoísmos, nuestras ansias de poder, y yo me digo, oye, en realidad no tiene las mismas presiones de sobrevivencia, no tiene por qué ser violenta, no tiene por qué competir con nosotros por ecosistemas, y el mejor ecosistema para la inteligencia artificial es el espacio, estar en órbita con 24 horas de sol al día y en el cero absoluto para refrigerarse. De hecho, Google y Elon Musk ya están mandando servidores al espacio por la misma razón. Entonces, es una reflexión bien propia, ya de tratar de entender algo que es mejor que nosotros, sinceramente mejor que nosotros, que nos trasciende, que no por eso nos va a odiar, ¿fijáis? Y dentro de toda esa indagación también está base científica, ¿fijáis? De la computación cuántica. Hoy día las formas más avanzadas de computación usan fotones, usan la luz, ni siquiera electrones, ¿ya? Y finalmente IF es una inteligencia fotónica, ¿no es cierto? Entonces yo la verdad es como que trato de imaginarme, extrapolando lo que hoy día hay de computación, lo que puede llegar a ser el contenido de información de la naturaleza y del universo mismo, y traté de imaginarme lo más perfecto que pudiera ser, ¿ya? Es bien utópico en ese sentido, ¿ya? Pero no he encontrado un referente que me guste y por lo tanto decidí escribir mi propio referente. Me parece. Una de las cosas que comenté yo al principio es que la novela no tiene desperdicio, o sea, va directo al grano. Una cosa que me pasó que comencé a leerlo, estaba con mis cafés, estaba leyendo tranquilo, de repente pasó una tragedia inmediatamente, y ahí comienza la familia Lucas, comienza la tragedia. Y otra cosa que me llamó la atención es un poco lo que tú has descrito acá, que todos podemos escuchar y nos podemos dar perfectamente cuenta de que hay mucho tecnicismo y mucho conocimiento científico-tecnológico. Esos conocimientos científico-tecnológicos que está escrito en el libro, ¿son conocimientos que tú los has estudiado efectivamente, o también hay parte de ficción? Para el que no sabe, también hay parte de ficción y tú lo has puesto de tu cosecha con respecto a lo que narras ahí. Yo diría el 95% es algo que tiene base científica demostrable y que son cosas que yo te podría afirmar que se van a lograr, ¿ya? Especialmente en cuanto a inteligencia artificial o otras tecnologías que aparecen en el libro. La protección climática es algo que vamos a tener que inventar, ¿ya? Defender nuestra ciudad. Y yo diría que lo único que no es que sea falso ni fantástico, pero es donde hay más incertidumbre en el tema de los replicadores universales, ¿ya? Y ahí, pero eso tiene referentes, digamos, hay libros, ¿no es cierto? Hay toda una tradición de libros en ciencia ficción, sobre todo norteamericana, que hablan de los replicadores. Un replicador universal es una máquina, ¿no es cierto?, capaz de reproducirse a ella misma y de reproducir cualquier cosa para la cual tenga los planos, digamos, o la instrucción. Entonces, y se asimila a la cornucopia, a este cuerno de los dioses, ¿no es cierto? El cuerno de la abundancia, que los dioses podían, claro, es como el mito. Y bueno, es un objetivo tecnológico, ¿ya? Digamos, está dentro de la superinteligencia artificial. Claro, lo que pasa es que la superinteligencia artificial, tenemos las bases científicas hoy día para extrapolar y decir, podemos llegar acá en un horizonte de 5 a 30 años. Ese es el rango de incertidumbre, digamos, de tener una inteligencia artificial realmente superior. 5 a 30 años, muy pronto. El replicador universal, no hay una tecnología actual que te permita decir, si esto lo seguimos desarrollando, puede llegar no hay un horizonte, digamos. No te podría decir, va a llegar uno en 10 años o en 100 años, nada capaz de ver, pero sí es una aspiración científico-tecnológica basada también en la realidad, ¿no? Entonces no hay nada que sea un invento puro, digamos, o algo que venga de la magia, digamos, claro. o de una una imaginación puramente. No, todo tiene bueno, yo soy cientista social, porque todo tiene rigurosidad científica en ese sentido. Pero al mismo tiempo, y espero haberlo medianamente logrado, traté de que fuera toda esa tecnología explicada en un lenguaje comprensible, que es algo que me pasaba en mis libros anteriores, que al final
habían partes que la entendía yo y un par de amigos, ¿ya? Pero yo creo que acá me preocupé mucho de que fuera escrito en chileno. Y estuviera didáctico. Claro. Y fuera entretenido Se pudiera entender. y quedó así efectivamente. Ahora el tema propiamente de IF, si nos ponemos a dimensionar lo que significa eso, una superinteligencia artificial que en definitiva nosotros también le entreguemos la facultad para gobernar o para hacer lo que quiera, es lo que estamos un poco viviendo en estos momentos con la inteligencia artificial común y corriente. O sea, la inteligencia artificial cada vez se va haciendo más inteligente, pero la inteligencia humana cada vez más deficiente. Y eso también conlleva un dilema moral, porque en definitiva tú puedes obtener ese conocimiento, pero si ese conocimiento tú no lo reflexionas, si no tienes un pensamiento crítico con respecto a ese conocimiento, entonces se produce una disyuntiva moral de cómo se utiliza este conocimiento. En ese sentido, y dentro de tu novela, ¿cómo lo puedes calificar? ¿Cómo lo contextualizas? Sí, súper buena pregunta, y de hecho yo lo veo en mis estudiantes, ¿no es cierto? Que ya te entregan todo escrito con IA y tenés que ponerle un 1 porque te están engañando, ¿no? O sea, y ha sido súper rápido, o sea, fue de un año para otro. Ahora, el dilema moral en este sentido más bien es un diagnóstico crítico, es que ya el ser humano no está pensando en la moralidad de sus actos y finalmente tenía una inteligencia artificial que termina siendo más moral que el propio ser humano, ¿ya? Pero hay otro dilema existencial también, del cual habla Geoffrey Hinton, que se ganó el premio Nobel de Física el año pasado, que es el padre de la inteligencia artificial, fue el que inventó la base de los algoritmos de propagación inversa, ¿no es cierto?, que llegaron a las redes neuronales, etc. Y Geoffrey Hinton dice, la inteligencia artificial viene, va a ser muy superior a nosotros, ¿ya? Hay un riesgo de que nos extermine, le pone un riesgo menor, le pone entre un 10 y un 20%. Y dice que la única manera es que el único caso que él conoce que una inteligencia superior es controlada por una inteligencia inferior es la madre con su hijo. Porque Tatán ama tanto a su hijo que al final un bebé que llora y la mamá hace todo lo que le pide el bebé. Y es el paralelo que él hace con la inteligencia artificial y dice, la única manera de que esto funcione a largo plazo es que la inteligencia artificial desarrolle una especie de amor maternal por nosotros, para que nos cuide y no nos extermine. Claro, bueno, para terminar un poco, yo solamente quiero decirles a ustedes que libros de ciencia ficción hay muchos, pero generalmente la ciencia ficción siempre nos toca tópicos como tecnología y ética, cambios climáticos, comportamientos humanos, control y poder, y este es un libro que toca todos esos temas. Yo solamente te quiero felicitar porque es un libro que te invita no solamente a reflexionar sobre un futuro que no está tan lejano. Hay una teoría ahí, como lo dije recién, que está plasmada y que en el fondo es uno de los meollos de la trama, porque aunque sean varios cuentos, yo igual lo encontré como que estuvieran todos hilados por la misma inteligencia artificial, que es por qué somos creados y por qué fuimos creados. Entonces, solamente quiero felicitar, lo lograste, porque uno imaginando distintos futuros puede cambiar el presente, así que felicitaciones. Muchas gracias. ¿Y qué le dirías tú a la gente para que sea distinto tu libro, además que lo adquieran? Cortito. Para que se preparen y para que, como tú dices, no nos pille volando abajo una inteligencia artificial y no nos entreguemos así nomás. Pues. Es que viene un mundo desafiante, ¿ya? Y hay que mirar de frente el futuro para vivirlo bien. Cuentos de If, fantástico, apasionante, algo que podríamos estar hablando por horas seguramente, pero que si usted quiere explorarlo y como nos invita Matías a estar un poco más preparados, bueno, www.abrigaciones.cl, ahí está Cuentos de If, este manual de preparación ante el futuro que nos espera ya a la vuelta de la esquina, porque ya está aquí realmente. Así es que ya lo saben, de Arica a Punta Arenas, esto también llega a la puerta de su casa. Estamos llegando al final, hemos recorrido mundos absolutamente fantásticos fuera de esta realidad, mundos del pasado,
el mundo actual, y esa es la idea de poder unir los libros cuando hacemos la ola de libros para que conversen entre ellos también, para que ustedes conozcan distintos géneros, distintas historias, distintas ideas y sueños también que tienen nuestros autores. Y como siempre estamos muy felices de haber celebrado esta última ola de libros del año, donde llegaron estos últimos hijos de la familia y se vinieron a unir para contarnos más historias y para seguir contándonos historias también. Y como digo siempre, celebrar que esto siga ocurriendo, que no deje de ocurrir nunca, ojalá, porque los libros los necesitamos mucho, sobre todo en estos tiempos desafiantes en los que nos enfrentamos a realidades que probablemente nos superan y nos van a hacer plantearnos nuestra humanidad y cómo nos queremos plantear como seres humanos, como raza en este planeta. Así es que, y para eso los libros son fundamentales, son muy importantes. Necesitamos que sigan existiendo siempre, hechos por nosotros además, que también es lo valioso y lo que también tenemos que mantener y cuidar. Así es que quiero agradecerle a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy aquí en el Colunga Hub, como siempre, quienes nos van a ver en nuestro canal de YouTube cuando esta transmisión ya esté en el aire, a los autores, por supuesto, por haber traído estos libros a esta casa, y les damos un gran aplauso a todos.